Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Tras estos 30 años de estar comunicándonos permanentemente con ustedes a lo largo de tantas presidencias, tantos gobiernos, yo era mucho más joven desde ya, y charlando con tanta gente. Hoy tenemos una invitada distinta, porque es joven, porque es la primera vez que está en el programa, y porque vamos a estar hablando de lo que hablamos siempre, ¿no? De lo económico, lo social, lo que nos está pasando, más con todos los condimentos que tenemos dentro de guerras y no guerras. Estamos con Lucía, Sirmi Orbón. ¿Estamos de acuerdo? Lucía Sirmi Orbón es economista, con un enfoque mucho en lo social y, por supuesto, en la defensa de la mujer. Así que También. mi idea sería empezar por cómo ves el desarrollo microeconómico de Argentina de estos últimos 2 años y piquito. Yo el desarrollo microeconómico lo veo mal, lo veo muy paralizado. Y creo que en este momento lo que está sosteniendo no es la demanda, es decir, no hay consumo, el consumo está bastante en caída. Lo que está sosteniendo de alguna forma es el endeudamiento, ¿no? Si uno mira los indicadores de endeudamiento, tanto empresario como familiar, pero particularmente el que crece es el familiar. Sí, Tanto con los bancos tradicionales como con las billeteras virtuales, están en su máximo histórico. Y te así están es. mostrando que para sostener los gastos más básicos, porque los gastos que no son básicos, como puede ser el sector textil, está en este momento en cierre, ¿no? Hay noticias hoy en varios portales de avenidas enteras que parecen cementerios. Creo que la micro en ese sentido, sobre todo el nivel de actividad, está resentido. No creo que se haya recuperado desde, vamos a decir, una recesión que empezó en septiembre de 2023 más o menos, pero que se profundizó el primer semestre de 2024. Claro. Después retomó, pero cuando uno mira cuáles fueron los drivers del crecimiento, como decimos nosotros, o sea, qué traccionó el crecimiento de Argentina en 2025, no tiene mucho que ver con el comercio y la economía real, ¿no? Sí, exactamente con la micro. O sea, acá deberíamos ver una influencia de la macroeconomía dentro de las inversiones en petróleo o en minería, y si nos olvidamos del consumo de la gente y la torta que la gente tenía para su consumo familiar, por ejemplo, como decís vos, se fue restringiendo las posibilidades de su consumo familiar y abonando otros servicios muchísimo más caros, sin ningún tipo de asidero, y ni a que hablar hoy acrecentado por el tema de la guerra, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que el Milei tiene en la cabeza que Argentina, él siempre dice que Argentina ocupa uno de los últimos lugares en la tabla de países, ¿no? Lo que él no es cierto estadísticamente. Estadísticamente Argentina está en el primer cuarto de los países, ¿no? País número 48 de casi 200 países, 180. Entonces, él tiene quizás un modelo en la cabeza donde piensa que se abarata costos y se achica la clase media, entonces va a poder exportar mano de obra barata al resto del mundo o van a ir inversiones acá porque los costos son muy baratos. La verdad que primero cuando uno mira qué está pasando mundialmente, las únicas inversiones que se mueven, sea barata o cara la mano de obra, lo que se está moviendo es la inversión energética y de recursos naturales, que van a los lugares porque existen ahí los recursos naturales, no porque sean baratos, Exacto. caros. O sea que es una demanda un poco inelástica, ¿no? O sea, va a ir a buscar el que la tiene, se tiene que poner muy vivo para ver qué condiciones pide, ¿no? No es el Caso caso de práctico, acá Argentina. tenemos el litio, por ejemplo. Exacto, exacto. O sea, como acá, No esas son las importa inversiones. cuánto cueste, pero está acá. Y después, lo que viene a buscar
la inversión extranjera internacional argentina es consumo más que mano de obra barata. Se viene a buscar un mercado a quien venderle, ¿no? Así Que es. es ese mercado que no está encontrando en este tiempo porque hay una recesión que inició muy fuerte, primero con un shock inflacionario que fue provocada por Milei, digamos, a fin de 2023. Y que después con un ajuste del sector público que pesa sobre los salarios y sobre una gran parte de la población que trabaja en el sector público, no solo a nivel nacional, sino provincial y municipal, gran parte de los despidos son ahí, todo eso te va haciendo que haya muy poca capacidad de compra. Después, cuando uno mira también la política social que pesa en los bolsillos de los argentinos y en la de cualquier país, porque no hay ningún país que no tenga política social, 47 de 50 políticas sociales ya se recortaron, ¿no? La única que sigue como bien activa es la Asignación Universal por Hijo, ni siquiera la tarjeta alimentar, que no se actualiza desde mayo de 2024, ¿no? Ujú. Entonces, eso también le hace que no haya poder adquisitivo. Y yo ya veo a la primer tanda de despedidos del Estado Nacional, que ya tenemos más o menos como 50.000, 60.000 despedidos, que quizás agarraron la indemnización los que tuvieron una y se pusieron en un local, ya les veo cerrar el local también, porque Claro, además obvio. no hay a quién venderle. Entonces, yo creo que veo muy complicada la micro y no veo al gobierno alarmado por eso. Creo que le alarma principalmente o le alarmaba algunos resultados macro que los muchas comillas, resolvió velozmente para mostrar algo, digamos, al sistema internacional, tuvo el beneplácito de no tener sequía, tuvo un buen resultado del blanqueo, de cortoplacista, pero buen resultado, y después tiene vaca muerta. Y con eso, algunitas cosas macro pudo andar, un momento de más baja inflación, pero vamos a ver qué inflación sale hoy, porque la inflación viene acelerando en los últimos 6 meses. Sí. Entonces, yo diría que hoy la micro está en un muy mal momento y la macro lo que te muestra bien es cortoplacista y el resto de las cosas ya empiezan a hacer ruido porque es un modelo que a la Argentina no le cierra, no le cerró en otros momentos y que no trae nada muy nuevo a otras ocasiones donde esto ya se ha probado. Eh, yo creo que algo sí nuevo es las fuertes transformaciones en el mundo del trabajo globalmente que están pasando al mismo tiempo Ujú. y lo accesible del endeudamiento que quizás antes no estaba tan a la mano como está hoy adentro del celular, ¿no? Sí, lo que pasa que hubo un momento dentro de esta micro que los bancos volvieron a actuar de bancos, endeudaron a la gente y hoy la gente no puede cumplir los compromisos de los bancos y los bancos se vuelven a retraer y no vuelven a no actuar de bancos, salvo para algunas operaciones que parece que están muy ágiles, ¿no? Sobre todo los bancos estatales. Pero al margen de eso, vos, entonces, yo por lo menos no lo veo sostenible este sistema de micro, pero me preocupa que en una votación del año pasado, tranquilamente Milei haya salido exultante porque ganó y la gente no estaba mucho mejor que hoy. Hoy está peor, eso es de acuerdo, pero no estaba mucho mejor que hoy. Pero sí hoy cambió el humor social. ¿Tenés idea Sí, por qué? creo que se empieza a Solamente sentir. vamos a plantear que el caso Adorni, como en momentos otros casos emblemáticos de corrupción, cambia la sociedad, que para mí esta sociedad es inerte porque la pinchás por todos lados y no pasa nada. Sí, yo creo que, a ver, si bien hay que mencionar la cuestión de la corrupción es importante porque ellos muchas cosas que desarmaban del Estado supuestamente las desarmaban para desarmar la corrupción y finalmente ahí no la desarmaron ni nada parecido. Sí creo que la diferencia entre el fin del año pasado y ahora es que primero, finalmente cuando uno mira la película completa del 2025 los salarios no le ganaron a la inflación, aún No. los mejores salarios, ¿no? Y después Y este mes que se va a ver más. Este mes se va a ver este mes se más va a ver porque más. va a salir un índice inflacionario que va a ser prácticamente el doble de lo que piden que las paritarias se firmen, con lo cual van a perder Y la además mitad. considerando que sigue siendo un índice de inflación que pondera poco Sí, algunos claro, servicios que han subido mucho. Entonces exactamente. estamos midiendo con una canasta vieja. Creo que toda esa composición hace que... Y otra cosa que está pasando es que hay gente que tomó un crédito, que empezó a endeudarse hace varios meses, ahora la tasa de refinanciación de eso la tiene más alta que antes. Entonces, creo que eso es lo que empieza a pesar. Ahora, yo por lo menos como economista que me interesa la transformación del país, decido no quedarme en un rol de a ver cuándo explota todo, porque me parece que
no sé, no quiero hacer eso y me parece que gran parte de por qué también la gente lo apoyó en octubre del año pasado es porque la alternativa no está construida. Y creo que en esa alternativa, habiendo participado incluso en gestiones anteriores, hay una idea de que quizás en largo plazo hay una visión de futuro más transformadora, pero que en el corto plazo la macroeconomía a esos modelos se le complica, ¿no? Me parece Sí. que Milei jugó con esa idea. Nosotros en Futuros Mejores, que es un espacio que fundamos hace tiempo con otros colegas economistas, venimos tratando de traccionar esa discusión de programa alternativo de Ujú. muchos temas, les invito a mirar la página, pero puntualmente además del programa macroeconómico. Mañana convocamos a más de 30 espacios y usinas de pensamiento en la Facultad de Ciencias Económicas y Ajá. vamos a estar un poco debatiendo esto, pero no los grandes eslogans que Ajá. estamos todos de acuerdo, quienes nos interesa la transformación del país, como puede ser que varíe la estructura productiva, que crezca la industria, que seamos soberanos e independientes, sino también hacer las preguntas incómodas. O sea, bueno, si creemos que la inflación no se resuelve como se resuelve con mi ley, en la versión alternativa, ¿qué cosas harías ¿Qué distinto? ¿Qué no te harías? ¿Qué funciona del harías? control de precios? O sea, propuestas. Esto de Sí, CICE va a ser la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. sí, Ah, sí, perfecto, mañana al perfecto. mediodía, por si sale este otro día, el miércoles 15. Y es un espacio que ya No, esto, abrimos esto, el año esto va a pasado. ser hoy, así que queda bien y No, decirlo, el miércoles 15 va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. sí, Una al charla con mediodía, propuestas. exacto, porque para criticar a mi ley estamos todos, el tema es quién. Yo creo que son varios ejercicios. Un ejercicio que hacemos siempre en Futuros Mejores es mirar qué está haciendo el resto del mundo en tal tema. Por ejemplo, lo hemos hecho para política social, para empleo. Ahora, cuando viene la cuestión de la macroeconomía, es más difícil buscar ese ejemplo internacional porque Argentina se ha ido convirtiendo en un ejemplo único. Claro. Pero ese ejercicio es importante porque algunas de las cosas que le Pero da soberanía a otros claro, países se debería hacer igual también. tiene que ver con, por ejemplo, poseer los recursos estratégicos, ¿no? El otro día nos visitaban unos colegas escandinavos y decían, pero ustedes, no es de ustedes la energía que extraen, no. O sea, no es, o sea, eso es importante. Cosas que Claro, también te hacen después a la sostenibilidad de tu macroeconomía. Y, y después me parece que otro ejercicio que hay que hacer es siempre revisar de la experiencia reciente y ser crítico de eso. Y eso no quiere decir ser desleal o hacerle juego a mi ley, sino decir, bueno, si yo ya gestioné y ya intenté tal política y no, ¿qué aprendí de eso? Pues si no aprendí nada, es como estamos en el mismo lugar, ¿no? Y creo que hay para aprender de la política industrial sin abandonarla completamente, del control cambiario sin abandonarlo completamente, pero qué harías y qué cosas no harías, ¿no? Porque también el control cambiario sí, se volvió en algún momento un sector en claro. sí mismo de rentabilidad. En base a nuestra Eh, experiencia, tenemos amplia experiencia económica en hacer todo de todo y mal sí. a lo largo de los años. Yo digo que somos nosotros, o yo personalmente, soy una sociedad culpable de los últimos 70 años. ¿Por qué? O por omisión, o por haber votado, o por el mal menor. Y creo que Argentina un poco estamos en eso año tras año, como vos decís, no hay opción. Entonces, no, al no haber opción, cuando llegó Milei, nunca nadie iba a pensar que Milei iba a estar en la presidencia en el 2023. Nadie. Nadie que lo No, hubiera conocido como caso mío 2016 o 2017, que era un personaje, fenómeno, pero nadie pensó en llegar a la primera magistratura del país. Y eso es no. en función de una sociedad cansada, pero está cansada de todo, está cansada de este, está cansado del otro. Sí, Entonces por hoy, eso me hoy parece que es importante propuesta. hablar. Sí, y de ideas más que de personas, pero también algo que pasó Sí, es sí, que claro, Milei le ganó un espacio con vacancia de ideas, o sea, lo que te iban discutiendo nombres por sobre las ideas y eso se iba evidenciando en la gestión donde quizás sacaban a uno porque lo corrían por derecha, pero después llegaba otro que era más de derecha, o sea que no, no, por eso me parece que este es el momento para discutir ideas. Nosotros lo venimos haciendo con todos los espacios que también tienen sus candidatos para el 2027. Y la verdad que la experiencia es muy fructífera porque no solamente te hace pensar, imaginarte ese futuro, sino te hace conversar distinto con el presente, ¿no? Poner en la reforma laboral, nosotros claro, teníamos una contrarreforma, ahora está terminando de volver al trabajo, nosotros tenemos una contrapropuesta para los planes sociales. Y creemos que hay que poder difundir esas ideas para que se vuelvan tan sentido común como se han vuelto las de derecha, que lo hicieron con infinitas horas de televisión, no pasó mágicamente. O sea,
Milei era en 2019 el economista con más horas en la televisión. Él no recorrió ninguna otra cosa que no sean set televisivos. Y bueno, esa es en esta sociedad de soledad colectiva en la que estamos todos solos y con una pantalla, bueno, estar en las pantallas es un lugar de mucha incidencia. Sí, no me cabe ninguna duda. Además de que creó un personaje que a la sociedad le pareció demasiado romántico con respecto a que venía a hacer la explosión. Era, digamos que como personaje de película sería Corazón Valiente, y después Ujú. se dio cuenta que ni Corazón ni Valiente. O sea, acá no lo salva ni Batman ni Superman. Tenemos que tener un Lo concepto salva global. Trump por ahora. Por ahora lo salva Claro, no, Trump. no, bueno, sí, obviamente, pero hace una política económica contraria a la que está haciendo Trump, a pesar de que Ujú. dice que es igual, y ustedes lo saben, y nosotros lo Sí, pero es sabemos. la que Trump pide que nosotros hagamos acá también, ¿no? Porque No, acaba de no, firmar un está bien, acuerdo en pero, el que pero si yo nosotros soy entregamos gran admirador parte de las cosas. tuyo y te sigo a rajatabla y te Sí. digo, y uso el mismo esquema que usa Trump de MAGA, make, no, great Mm. again, bueno, fenómeno, pero no puedo hacer lo contrario. Debería ser lo mismo. Está bien, si vos me lo ordenás y yo digo sí, amo, sí, pero no estamos así. Y hoy estamos en un problema serio, fuera de lo económico, en cuanto a lo social y a lo militar, con respecto a estamos en primera posición en una guerra que no tenemos nada que ver. Totalmente. Sí, Ese yo es creo uno de que los todo problemas. este vínculo desde las elecciones para acá, sobre todo el vínculo con Bessent y con Trump, lo que te muestra es que la economía es profundamente política y no Sí. solamente los vínculos entre los países, sino el sistema financiero. Porque gran parte del crecimiento de Argentina el año pasado, una parte se explica por la no sequía, ¿no? Porque no es que hubo más superficie sembrada, sino No, que, no, no, bueno, está claro, sí. Veníamos de una sequía y no y hubo otra sequía. parte, claro, y otra parte se explica por la caída del riesgo país, que es un indicador profundamente político y que básicamente fue un registro contable, que no es que más gente se puso a ahorrar o invertir, sino que la gente que tenía los mismos papelitos que antes, de repente esos papelitos le valieron más. Y eso es lo que contó el PPI, y eso es lo que festeja Milei en la apertura de sesiones. Entonces, me parece que por lo menos yo soy de entre las economistas que somos muy críticos de nuestro sistema de indicadores, que no es algo que se toca nacionalmente, sino que hay que discutirlo en la arena global, porque no te muestra cómo vive la gente nunca, y menos ahora. Y creo que en estos años de mi ley de crecimiento o el pasado crecimiento con suba del desempleo, te muestra la incoherencia del modelo. Yo creo que ellos ni siquiera se animaron a poner el contador de inversiones. ¿Te acordás que Macri llegó a poner un contador de inversiones Así que después es. no se movía nunca? Ellos ni lo movieron porque son 14 15 las que llegaron por el RIGI. Son importantes, pero lo que te cuentan en las provincias que yo vengo conversando es que buscan unos perfiles súper especializados que están muy lejos de las... O sea, y que sobre todo no compensan el desarme industrial que está pasando No, para en nada, distintas para nada, provincias y para además nada. que tampoco van y van a atacarte tu tasa de desempleo, tu tasa de informalidad, porque son, mira, fíjate que los sectores que vinieron son energía, minería, sectores mega masculinizados y Petróleo, la sí, tasa sí. de informalidad y la de desempleo de Argentina está profundamente feminizada, así que fíjate que no van a solucionarse un mundo con el otro. Em, Creo que es urgente ese programa alternativo por el futuro del trabajo que está cambiando, por la cuestión demográfica que también está cambiando, y es un poco Igual al el margen momento del para ser sistema rupturista. económico, convengamos que el trabajo está cambiando abruptamente y una persona que es de los 50, te imaginas que nosotros nos tuvimos que adaptar de una declaración jurada a mano a una declaración jurada online. Entonces, Ujú. hemos pasado, a veces decimos nuestros hijos nacieron con la máquina, pero nosotros no. Nosotros nacíamos con la televisión de 2 horas y con el lechero que te traía la leche en la puerta, y parece el virreinato del Río de la Plata de hablar de eso. Sin Y embargo, sí. todo eso lo hemos pasado y nos hemos adaptado. Hoy lo que pasa es que los trabajos tienen que adaptarse a los distintos sistemas que vamos a tener, y la ley debería acompañar esas evoluciones, porque hay muchos trabajos alternativos, como el cuidado de gente mayor, como el cuidado de enfermos, que no están debidamente ordenados y que son un futuro y Sí. que en Europa funcionan excelentemente bien. Bueno, vos Igual, sabés que acá nosotros, yo cuando estaba en funciones, mandamos un proyecto de ley al Congreso que
creaba el sistema de cuidadores domiciliarios de personas mayores. claro. Y no solamente lo creaba, sino que creaba un baremo dentro del Ministerio de Salud que evaluaba qué tan dependiente era una persona mayor y en función de eso daba un servicio de cuidado. La verdad es que medio que nos anticipamos al tiempo porque no había ningún diputado o diputada que pudiera tomar este tema y te diría que de todo el proyecto es lo que menos atención le prestaron porque nadie veía venir el envejecimiento poblacional. Yo creo que para adelante nos preparamos para una sociedad, o En la sea, Cámara, vos de me hablás tiempo de que la nos Cámara venimos de Diputados, organizando ¿no ven el envejecimiento de la sociedad? Claro, lo que pasa es que ahora. tenemos una Cámara de Diputados y de Senadores que no representan nada como pensamiento. Si Bueno, uno yo creo que piensa, también fue un va al periodo donde también traslado discutía que más tenía nombres que ideas y entonces por eso no se a discutió. Palacios en la Cámara de Diputados, entonces Sí. ve hoy que es un mamarracho. Por eso no podemos Sí, resolver los problemas, porque no los viven. sí, yo creo lo siguiente, mira, que no sé hace cuántas décadas, si no son siglos, venimos organizándonos en función de la familia y el trabajo. Ujú. Y la familia y el trabajo van a cambiar. Entonces, nosotros de la economía feminista, desde hace mucho que decimos que igual eso nunca ordenó todo, porque dejó muchas cosas afuera. Sí, claro, Y siempre tuviste que redistribuir. Para adelante, todavía más vas a tener que hacer eso. Vas a tener que resolver la distribución del ingreso y la distribución de los cuidados colectivamente porque no te va a quedar otra. Pero creo que es una oportunidad para pensar las cosas de cero y creo que ponernos por encima de la tecnología para hacer eso es un poco lo que está pendiente. Creo que todavía la corremos atrás. La semana pasada se presentó en la Facultad de Económicas un libro que se llama em, Teoría de la Dependencia Digital. Es de una egresada argentina de la Facultad de la UBA que había dado clase en Londres sobre este tema. Y creo que nos toca usar toda esa tecnología a favor. Por ejemplo, el claro, Estado argentino siempre le costó formalizar trabajadores porque la informalidad está en espacios muy chiquitos productivos, ¿no? Locales que no podía conocer. Ahora esos locales comercian por internet. Si hay voluntad política, se puede conocer las transferencias y acompañar esos emprendimientos a que se claro, registren y que registren sus trabajadores, que puedan jubilarse. Pero tenés que tener voluntad política para pedirle a Mercado Libre, Mercado Pago, que te pase las transferencias, por ejemplo. claro, claro. Así, Bueno, muchas cosas más. ni hablar de la justicia, ¿no? Que sí está Totalmente. atrás, falta el virrey nada más. La justicia no es justicia en función de los tiempos y no es justicia en Ujú, función de los fallos y lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque está en un esquema obsoleto totalmente y el Estado es justamente el último que cambia, porque no ve el problema. Parece mentira, pero cuando uno se convierte en funcionario público, y hoy lo estamos viviendo también, en los últimos años lo estamos viviendo también, se convierte en dueño del Estado. El dueño del ujú. Estado es de él, el Estado lo usa para él y mira todo de arriba. Entonces no sabe qué pasa abajo. No sabe qué pasa con los chicos, con las madres, con los matrimonios, con las luchas, con los colegios privados, con los colegios públicos, con todo lo que pasa, porque vive en un helicóptero. Y no hablo de un helicóptero para echarlo, hablo de un helicóptero realmente donde no tiene contacto con la sociedad. Y cuando le arman Ujú, un contacto, se lo arman a favor de, que nadie vaya a gritar en contra de. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, creo que nosotros, ¿no? Y no solo totalmente. como ciudadanos, sino además como país. En la macro, No, yo creo que en esa agenda alternativa también hay un lugar importante para el empleo público, porque si no también la agenda es de derecha. O sea, la agenda que tiene la agenda es la derecha que recorta, que utiliza el Estado como para su beneplácito. Y no es solamente la derecha, porque también lo ha hecho otros gobiernos, y vos lo mencionabas. Creo que hay que pensar un concepto de eficiencia que tenga que ver con la transformación esa es y la planificar palabra, un poco más. esa es la palabra, Lucía. El problema, ¿sabes qué? Que los argentinos somos pendulares. O vamos para un lado o vamos para el otro. No hay intermedio. Entonces, el Estado, tenemos un gobierno que el Estado hay que borrarlo, que según la teoría de mileística había que anular el Estado, y no se puede borrar el Estado porque de por sí tiene que arreglar determinadas cosas. No existe cero Estado, pero tampoco existe 100 Estados. Entonces, esa transformación es la que nos cuesta porque la Sí. llenamos de ideología política, no le damos pelota a la economía, la llenamos de la lucha con el dólar o no dólar, y entonces después la sociedad termina como está ahora, que no sabe para dónde agarrar, no teniendo referentes. Porque vos sacás a Milei y no hay referentes.
Milei tampoco es un Sí, a veces referente, ¿eh? decimos con algunos compañeros que a veces nos toca hacer un poco de planificación que suena aburrida, ¿no? O sea, Sí, es aburrirse por un par de años. Que yo una vez me enteré hace muchos años viviendo en el exterior que a los argentinos nos decían drama queen y me quedé un rato pensando porque, sí, o sea, nunca había claro, escuchado eso. sí. Y claro, esto que como es poco esto que vos decís. Si bien yo siempre estoy como en contra del discurso anti-Argentina, ¿no? Como, no, esto no pasa porque somos argentinos. No, no. Acá hay No, eso decisiones no es cierto. No. económicas, ¿no? No, porque Y hay un tenemos país muchos y reconocimientos, vos que estuviste en el exterior y yo también, tenemos muchos sí. reconocimientos del exterior de nuestra capacidad de adaptación. Eso no Por hay ninguna eso, duda, y de por nuestra eso, capacidad intelectual también. Ahora sí, Drama Queen sí. Del por tango eso para pienso adelante que, empecemos. por eso, claro, por eso pienso que viste, el discurso de que el empresariado acá es peor, o que, no, bueno, acá la cuestión es económica, porque lo social es muy bueno, acá pienso yo, a nivel Sí, sí. humano. Y más vínculos de comunidad que en otra parte del mundo que están viviendo esta soledad colectiva con mucha más fuerza, que tienen que tener el Ministerio de la Soledad. Bueno, eso no está acá. ¿Cómo lo potenciamos? Creo que es un poco desde ahí que hay que construir lo nuevo y apostando, digamos, a generar una estabilización heterodoxa. ¿Cómo podría ser esa palabra? A veces nos preguntamos, ¿no? Porque la palabra estabilización es muy de la derecha también, pero tampoco la idea de que el orden es de ellos y lo nuestro no, ¿viste? Eso me parece que entonces siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo sería una estabilización con una distribución de costos distinta? ¿Cómo sería pensar que el orden macroeconómico es una palabra que también nos pertenece, ¿no? Además de Es que la es así, transformación de la nos industria, pertenece también, ¿sí? no abandonarlas, ¿no? Eso me parece que es importante, pero hay que llenarlo de un contenido alternativo, porque para poner el mismo están ellos, ¿no? No, no, y Me además parece yo que, diría que no ideologizarla, porque todos necesitamos de claro, la macro, la micro, contención social, la creación de empleo, la generación de empleo nuevo y genuino. De todo eso lo participamos todos. Y cuando hay ujú, problemas, también lo participa la sociedad. Hace muy pocos días hemos participado de un desastre con un bebé, con un chiquito, con una jueza que determinó que tenía que ir con una familia que lo mató. sí, Y sí. nosotros lo miramos en televisión, nada más. No hay Mira, tanto de un este caso efecto que grande. ese caso que nos vienen achacando mucho a las feministas por ese caso, pero hay muchos más, ¿no? Porque la semana No, pasada desde pasaron. ya. Pasó el de la chica con discapacidad que tenía una discapacidad extrema y estaba dentro de su cuarto. Después pasó la otra chica que le escribieron por WhatsApp y se fue a suicidar. Y el otro chico que entró con un arma a la escuela. Me parece Exactamente. que todo lleva al mismo lugar, que es que, Y son todos casos la- recientes lo la- que estás hablando, ¿eh? Estamos hablando de dos claro, semanas, ¿eh? todos los No, datos te claro. muestran que esta frase que para cuidar a alguien se necesita una aldea, no una familia. Solo la familia no puede, y aun cuando puede, cuando quiere, puede no saber cómo, y aun cuando quiere y sabe, pero no quiere, No al quiere, chico no no alcanza. quiere. Justamente por eso necesitas resolver, mira, una de las políticas que se hacen en otros países y que no se hacen acá en Argentina tienen que ver con cuando nace una nueva persona en una familia, viene el Estado a explicarte cómo cuidar, qué vas a hacer. Porque ¿por qué a alguien que va a adoptar le hacen hacer un curso para saber cómo ser mamá y papá y a los que vamos a ser padres biológicos No, no nos dan nada? Que va claro, que hay un conocimiento divino. bien, Yo no claro. recibí ningún conocimiento divino. Yo me Sí, busco en Instagram qué tengo que hacer con mis hijas. Entonces, claro, me claro, parece que claro. esa vacante es la que hay que ir a cubrir socialmente. Y ahí también están los puestos de trabajo del futuro. Y no es algo imposible, ¿eh? Lo está haciendo Paraguay. Cerca nuestro ya está haciendo Sí, sí, esto. sí. Cuando en Argentina lo discutimos, había como algún recelo de esta idea de que el Estado llegue a tu casa a decirte cómo cuidar. Me parece que hoy más que nunca, y encima con la caída de la tasa de natalidad, es la oportunidad para invertir en estos temas, en algo que después va a ser un bien público para toda la sociedad, porque una persona bien cuidada no solamente le ahorra plata al Estado a lo largo de los años, sino que le hace bien al resto de la comunidad. Es como hablan las obras sociales privadas que en lo económico dicen, prefiero mantener muy bien a mi paciente para que no me gaste de más. Bueno, está perfecto que Es eso lo lo haga mismo, el estoy Estado. Eso se llama invirtiendo prevención. antes para que no me gaste de más después y que mi Ujú, combo cierre, ¿no? Que es todo totalmente. económico. De última estamos hablando de algo económico, a pesar que en el medio haya vidas, pero es así. Claro, pero entonces me parece que en lo económico es hacer la cuenta de largo plazo, porque lo que Ujú. tienen nuestros sistemas es que es muy cortoplacista y lo que hoy está ahorrando mi ley en el largo plazo nos va a salir muy caro
Y así con muchas cosas más, ¿no? Y bueno, el cambio climático pasó por eso, no le podíamos poner precios a los bienes que pensamos que eran Exactamente, interminables. exactamente. Entonces, es una discusión que puede sonar aburrida, pero que hay que cambiar los sistemas de cuentas nacionales, eso también es una urgencia, es un debate global. ¿Dónde se estaba discutiendo? En la ONU. Bueno, hoy la ONU está desapareciendo, ¿no? Sí, Se recortaron totalmente. un cuarto del presupuesto, ya no es una arena de definición de cosas, vamos a un mundo donde las cosas van a ser más bilaterales, y va a ser más difícil continuar esa conversación que era urgente. Una alternativa que existe son los índices de progreso genuino. En vez de leer calcular el PBI, se calcula eso, índices de progreso genuino. ¿Pero qué necesitas? Que todos usen el mismo índice, si no, nadie lo va a querer usar porque no se puede comparar, ¿no? No es comparativo. Y al no ser comparativo no es válido. No es válido para aprender, nada más. Ujú, Que para eso hacemos los índices. Bueno, exacto. Lucía, la verdad, un gustazo, además de colega de casa, porque yo también soy de la UBA, de la Ujú. UBA de allá de los 70, así que realmente una charla enriquecedora para mí, que fuera de lo económico, fuera de lo político en realidad, es lo que Argentina necesitaría poner como faro hacia adelante para empezar a ser un país en serio y que no nos llamen como nos llaman afuera, ¿no? Que el argentino deberíamos comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que él piensa que vale. Cosa que no sale muy lindo, pero es así realmente. Te agradezco muchísimo esta charla. Creo que próximamente volveremos a tener otra, capaz que tocando un poco más lo social que lo económico. Todo dependerá de cómo sigue lo económico, en la micro y en lo macro, porque veo que estás muy preocupada socialmente y yo también desde ya, por esas Ujú. avenidas que ahora son cementerios y por esa gente que se va quedando sin trabajo, que aunque le paguen indemnización o no, el problema es que la indemnización no dura toda la vida, como la jubilación no le duró toda la vida a nadie. Ese es uno de los grandes Totalmente. problemas que tenemos y que en el mundo lo fueron solucionando con grandes debates y con grandes soluciones. Así que desde ya, en nombre de nuestros televidentes y el mío, te agradezco muchísimo el tiempo tuyo y hablaremos próximamente. Un abrazo y un gusto, y bueno, la invitación siempre abierta a construir futuros mejores para Argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, aquí escucharon lo que es economía, pero una economía planteada hacia lo social. No teñimos de política absolutamente nada y hablamos de lo de hoy y de lo futuro que tenemos los argentinos si lo sabemos llevar. Así que para ustedes todo, y tratemos de pensar y terminar con el péndulo, porque el péndulo nos llevó hasta acá, ¿eh? Desde el payaso Plin Plin hasta acá. Tratemos de que no sigamos en este mismo camino y que el gobierno resuelva los problemas que tiene que resolver, porque si no, esos mismos problemas se los van a llevar puestos. Hasta la próxima. Chau, chau. Economía ahora se despide. Bye.